Y vamos al tema electoral, porque el gobierno va a ingresar un proyecto de ley finalmente para que las futuras elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y cores sean en 2 días en el mes de octubre. Una propuesta que ha sido duramente recibida por la UDI y republicanos. Tomamos contacto a esta hora con el presidente del CERVEL, el señor Andrés Tagle. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matilde, aquí a tu disposición. Señor Tagle, ¿le han llamado la atención los argumentos que han emitido integrantes de republicanos, de la UDI? La misma carta presidencial de la UDI, Evelyn Matei, ha dicho que no le cabe duda que aquí puede haber un fraude. Han dicho que se pueden robar las urnas, que hay intereses en que esto, digamos, tenga un término distinto a como hemos conocido hasta ahora las elecciones. Bueno, mira, yo hablé con el presidente de la UDI, Javier Macaya, y me dijo que ellos estaban abiertos a revisar los fundamentos técnicos, y eso acabamos de subir a la página web un documento al respecto bastante completo que fundamenta las razones de lo que hemos solicitado al gobierno. Ahora, respecto de las declaraciones de Evelyn Matei de un fraude o de Arturo Esquella, de que se iban a desaparecer las urnas, eso obviamente no lo compartimos. Las urnas con los votos y la caja de materiales, que también tiene, aparte de actas, votos no ocupados, digamos, se van a guardar en una sala que se va a cerrar con llave y se le van a poner sellos. También se le van a poner sellos por la propia mesa a la urna y a la caja de materiales. Y esos sellos dejan unos rastros enormes y son violados. Y no, obviamente, quienes los violen no tienen sustituto para colocarlo. Y bueno, y atentar contra esa sala custodiada por Fuerzas Armadas, obviamente podría pasar, pero sería sobrepasar a las Fuerzas Armadas y quedaría evidencia de ese fraude. Es lo mismo de que una horda ataque una mesa de votación en un solo día, ¿ya? O sí, que haya disturbio o cosas por el estilo. Ahora Arturo Esquella dijo que pequeños fraudes o fraudes ha habido siempre. Lo dijo ayer en una entrevista en Canal 13. En alguna oportunidad el Tricel ha tenido que decidir y finalmente, digamos, sentenciar un caso de fraude electoral. El Tricel y normalmente los TER, porque en las elecciones regionales entran los TER también, los tribunales electorales regionales, sí, se han anulado elecciones básicamente de alcalde en forma total en alguna comuna, o fue en Talcahuano hace muchos años, o en forma parcial. Lo último fue la última vez, se anuló unas 50 mesas de San Ramón y se hizo repetir. ¿Ya? Por lo tanto, y obviamente cuando se repitió, ganó un candidato diferente. La repetición tenía causales. En el caso de San Ramón, que fue en 2 días, no era un problema de la custodia de las urnas, fue un problema de que se nombraron vocales de mesa que no votaban en el local, lo que era ilegal. Y además hubo un problema de una persona o personas que asistían a muchos electores en una misma mesa, por lo que también era una irregularidad. Por eso que el tribunal la hizo repetir. Ahora, eso mismo da garantía de cuando hay evidencia, el tribunal obviamente no considera esas mesas y hace repetir la elección, y fíjate bien, en la medida que afecta el resultado. Porque si la mesa no afecta el resultado, sería una pérdida de tiempo para todo el mundo repetirla. Entonces, el tribunales funcionan en Chile. Y cuando se acusa de fraudes, bueno, hay que denunciarlo a los tribunales. Y aquí hablan de fraudes que nunca se han denunciado, ¿ya? Entonces, eso no es cierto. Yo creo que si alguien viola una urna que está custodiada por las Fuerzas Armadas, lo vamos a saber, ¿ya? Lo vamos a conocer, ya nos vamos a dar cuenta de eso, y obviamente el tribunal procederá
como corresponde, digamos, anular la mesa y a repetirla en la medida que sea necesario, porque afecta al resultado. Ahora, Arturo Esquella, Andrés, muchas garantías. Lo que dijo también Arturo Esquella es que le generaba curiosidad esta excesiva proactividad que tenía el CERVEL en cambiar las reglas del juego, en cambiar el sistema antes de una elección. Yo le quiero preguntar, más que de la excesiva proactividad, yo le quiero preguntar, ¿por qué no lo plantearon antes cuando sabíamos que íbamos a tener esta elección con esta cantidad de candidatos? En definitiva, son 4 elecciones con voto obligatorio. Sí, pero es que primero se puso las 4 elecciones, pero el voto era voluntario. Después se agregó, incluso primero eran 3 elecciones, porque se elegía solo los gobernadores y los cores se hacían con diputados. Después se juntaron las 4, se fue haciendo de a poco. Después se hizo la norma, la ley de georreferenciación, que subió la cantidad de electores por mesa. Pero desde la última elección hasta ahora no ha cambiado nada. Bueno, pero si lo planteamos, nosotros lo planteamos en enero al gobierno. Ah, lo plantearon en enero al gobierno. ¿Y qué pasó ahí, Andrés? En enero Andrés? nos reunimos con el gobierno. Bueno, le mandamos el proyecto, luego vino este feriado legislativo todo el mes de febrero, trabajaron algunos técnicos de las Express y esto estaba en elaboración y se filtró, ¿ya? Ahora por eso que tuvimos que salir rápidamente a dar las explicaciones. Pero acabamos de subir un documento hoy día en la página web que tiene todas las razones técnicas donde se analizan además todas las demás posibilidades. Nosotros revisamos las otras posibilidades. Ya, por ahora, lo tanto, ya, pero es que quiero ir lo importante es el elector. Sí, sin duda, pero antes de eso... La causa que importa es el elector. Ya. Y aquí los partidos políticos tienen que preocuparse de los 13 millones de electores y no pueden hacer un día en que el tipo esté 5 horas en una cola esperando. Por cierto, es vamos a ir a eso, Andrés, pero le quiero, para dilucidar cualquier duda sobre el CERVEL. El CERVEL sí advirtió de esto a las Express en enero. O sea, el ministro Elizalde sabía en enero. Sí. Nos reunimos el Consejo Directivo con el ministro el 19 de enero de este año. Y hasta ahora, hasta las últimas 2 semanas en que se hizo público, no pasó nada. No, se ha estado trabajando, yo he tenido reuniones con la subsecretaria Macarena Lobo y se está elaborando un proyecto de ley y haciendo las justificaciones y ellos han comprometido que van a entrar al Parlamento esta semana. La semana anterior, acuérdate que era distrital, no tenía sentido apurarse ahí y se usó para trabajar. Ya, explicado todo eso. Yo fui a reuniones en La Moneda con la ministra Macarena Lobo. Explicado todo eso, ¿cuáles son entonces las razones que tiene el CERVEL para que todo el mundo las conozca y les quede claro? Por las que se están pidiendo 2 días para esta elección. Mira, porque el voto obligatorio duplicó la cantidad de electores para votar. Entonces, nosotros hemos tenido elecciones con 4 votos, pero con 6 millones de electores. Ahora podemos tener 3, como 13. Se vio el año pasado. Y 13 millones es el doble. Si tú calculas 5 minutos por elector en la Cámara Secreta y teniendo 2 cámaras secretas, la mesa puede recibir un elector cada 2 minutos y medio, ¿ya? Y tampoco se soluciona con una tercera cámara secreta, porque ahí el cuello botella se arma en la mesa preparando los electores. Entonces, nosotros hemos dicho, esto va a durar 14 horas, o sea, va a partir a las 9 en términos efectivos de la mesa, algunas un poquitito antes, otras un poquitito después, y cerraríamos a las 23 horas, si es que hay votantes a esa hora disponibles para votar. Es muy probable que los votantes se retiren, digamos, y a las horas peak hayan unas colas enormes y unas molestias muy grandes de los votantes que tienen la obligatoriedad, pero no las facilidades, etcétera. Entonces, no resiste una mesa con las normas legales que tenemos de 400 electores por mesa, que es una norma legal, y con un cierre a las 18 horas, que también es una norma legal. Nosotros no podemos modificar ninguna de las dos cosas, ya no resiste. Son
son hasta las 11 o 12 de la noche votando, si es que la gente se mama unas colas de 5 horas, que es probable que no lo haga y que haya serias protestas sobre el proceso, que el CERVEL no está dispuesto a aceptar. Por eso ha pedido que este problema se tiene que solucionar de alguna manera, digamos. Por lo tanto, en estas condiciones el CERVEL no garantiza una elección con, digamos, con las facilidades que hemos conocido siempre y con resultados que efectivamente den cuenta de lo que ha ocurrido con la votación. Mira, no garantizamos una elección fluida como han sido todas las anteriores. Y estas enormes demoras pueden ser una causal que en el futuro el Tribunal Calificador de Elecciones evalúe y declare nula la elección y la haga repetir. Claro. Ahora, desde los partidos que están criticando esta elección en 2 días, plantean que la solución podría ser doblar el número de mesas. Usted ha dicho que eso no depende del CERVEL, sino que necesita una reforma vía legal, como también lo necesita la votación en 2 días. Por lo tanto, ¿por qué no pedir un número doble de locales en vez de 2 días de votación? Porque no están. Porque simplemente no están, ¿no? Nosotros hemos calculado que es un poquito menos que el doble. Tenemos más o menos en la última elección, tuvimos como 2.914 locales de votación, 3.100 aproximadamente, y necesitaríamos 5.400, son como 2.027 para ser exactos, locales adicionales, y esos locales adicionales no están, y además hay un crecimiento de 25.000 mesas. Entonces tú tienes que organizar una elección con mucho más vocales de mesa, conseguir delegados de locales de las juntas electorales que no tienen experiencia probablemente, conseguir personal del CERVEL que hay que contratar para eso, personal para los mismos delegados, y además están las Fuerzas Armadas que no pueden custodiar. Pero lo más importante es que los locales no están. Incrementar más o menos se necesita un 65% mesas y locales de votación no están disponibles. No es llegar y decir, bueno, cualquier cosa es un local. Tiene que cumplir ciertas condiciones de desplazamiento, de acceso, de servicio higiénico, tiene que tener cierto mobiliario, si no lo tiene que poner la municipalidad de su presupuesto, etcétera. Entonces, no es llegar y decir, además, claro, las Fuerzas Armadas son las que son. Las Fuerzas Armadas no se van a duplicar para la elección. Claro, van a ser las mismas distribuidas con menos gente en los locales. Ahora, Andrés, usted decía que afecta la seguridad de la elección. Claro, usted decía que tampoco se podían aumentar las cámaras secretas, porque otra alternativa pudiera ser que una mesa, en vez de tener 2 cámaras secretas, tuviera 4, pero ahí ¿es posible tener más vocales? Mira, es que todo esto serían cambios legales, digamos, ¿ya? La experiencia de nosotros que está en la ley 5 y funcionamos en promedio con 4 vocales, pero una mesa con 4 cámaras secretas o con 3 cámaras secretas pierde el control, y no solo la cámara secreta es el cuello botella, en ese caso pasa a ser el cuello botella los electores que tú ni tienes que preparar para que cuando se ocupe la cámara secreta esté listo para entrar. Y eso es identificarlo, hacerlo firmar el libro del padrón, ubicarlo en el padrón, hacerlo firmar y llenar los números de las colillas de los votos que se le van a entregar, y de ahí recién pasarle los votos, etcétera. Entonces, ahí el cuello botella es la mesa misma. Entonces, es una normalidad, y además la mesa pierde el control, tiene 3 electores votando, 3 electores esperando, 3 electores que vienen a entregarle de vuelta los votos. Es una pérdida del control de lo que está pasando en las cámaras secretas, etcétera. No ahora, tiene ojo para tanto. Sin duda. Ahora, y no es eficiente, te digo, por la mesa. Ustedes han hecho simulaciones en que ¿cuánto demora un votante promedio? Nosotros entendemos que, mira, en votos sencillos, como fue los del año pasado, el plebiscito hace 1 minuto en la cámara secreta. Lo mismo estimamos que para alcaldes y gobernadores no son tan sencillos como los plebiscitos, pero va a ser 1 minuto. Y estimamos que para los votos más complejos de concejales y de core
que tienen 100 candidatos algunos, más de 100 incluso, una dimensión de 48 centímetros por 70 aproximadamente, y unas 8 dobleces o 9 dobleces. Estimamos que el elector ahí se va a demorar 1 minuto y medio en cada uno de esos votos. Todo esto si sabe por quién votar y encontrarlo entre los 100. O sea, además se pone a elegir al candidato ahí mismo en la Cámara Secreta, se puede demorar muchísimo más, digamos. Claro, sin Por duda. eso que nosotros queremos tomar las precauciones de 2 días, y 2 días nos da un margen. Y es muy importante explicar a los electores que él tiene que ir uno de los 2 días, ¿no? Por lo tanto, esto es mucho más fácil para el elector, que es lo principal que nos debería preocupar, ¿no? Que es la persona que está obligada. Entonces el elector puede elegirse el sábado y el domingo, y eso es una gran ventaja para los electores, que pueden tener que trabajar un día y el otro no, o que pueden tener un panorama, digamos, fuera de su lugar habitual de residencia, etcétera, ¿ya? Claro, puede Entonces optar. es Ahora, muy conveniente para el elector. eso también iría unido con que no fueran declarados los días de elección feriados obligatorios. Bueno, nosotros hemos pedido al gobierno que en general ojalá se liberen estas restricciones de que tienen los días de la elección. A nosotros nos gustaría que el elector enfrentara un día normal después del acto de sufragar, que pueda ir a un cine, a un teatro, a un restaurante, a comer, etcétera, y que no se encuentren las cosas cerradas. E incluso yo diría, le hemos solicitado también que revisen la posibilidad de derogar la ley seca. Ahora, claro, ese es un punto que para muchos puede resultar bien interesante. Lo otro, usted, Andrés, ¿cuándo debiéramos tener el cambio legal para poder ir cumpliendo con el calendario? Porque ya el 10 de abril se cierra el plazo para inscribirse para las primarias. Se van cumpliendo las etapas. ¿Cuándo es necesario tener esta ley? No, mira, las primarias pueden hacerse paralelamente porque no tienen el efecto de voto obligatorio y no sabemos cuántas van a hacer. Lo vamos a saber en unas semanas más, digamos, ¿ya? Cuántas van a ser los partidos y qué es lo que hay involucrado ahí en términos logísticos, ¿ya? Es muy variable. Ahora, la elección definitiva tiene una inscripción de candidato el 29 de julio. Nosotros creemos que debería esta ley estar tramitada hasta en junio, a más tardar, ¿ya? Un mes antes más o menos de la inscripción de candidatos. Ahora, nosotros esperamos que esta ley entre esta semana al Parlamento, que venga con urgencia y se pueda comenzar a discutir ya mañana, digamos, en las comisiones del Parlamento. Entiendo que entraría al Senado primero. Finalmente, Andrés, ¿usted cree que con esta discusión se ha puesto en duda el trabajo del CERVEL y la calidad con la que se realizan las elecciones en Chile? No, yo creo que eso no está en duda y esos son los ejemplos. Creo que estas suspicacias de que puede haber fraude o suspicacias de que va a haber problemas, que se van a robar urnas, no dejan de ser más que suspicacias. Yo no he visto reclamos de fraudes importantes y generalizados a lo largo del país. Son cosas muy puntuales en ciertas comunas y que el sistema es capaz de revisarlas y de corregirlas. O sea, los mecanismos de control siempre han funcionado y son muchos y muy variados. Mira, hay cosas obvias. Hoy día las mesas son alfabéticas en un local. Entonces vota más o menos la misma cantidad de gente por mesa y más o menos los resultados son muy parecidos. Es porque es un asunto estadístico. Por apellido los votos no te van a cambiar mucho. Entonces, si una mesa se dispara, los partidos políticos tienen todo el derecho de que si encuentran un resultado normal, ir a solicitarle al tribunal que la escrute. Es muy normal que el tribunal haga escrutinios de mesa que tienen resultados que pueden ser anormales o que la piden los diferentes candidatos o partidos, especialmente cuando hay resultados estrechos. Y en resultados estrechos yo he visto escrutar 60 mesas y se hacen públicos y se hace con todos los partidos y los apoderados de los candidatos. Entonces el sistema funciona muy bien.
Y lo último, el tema de la georreferenciación. Durante la última elección hubo críticas porque personas no quedaban cerca, sino que quedaban, de acuerdo a lo que ellos planteaban, bastante más lejos de lo que estaban antes. ¿Va a modificarse la georreferenciación que tuvimos en la última? No, es que ya lo hicimos. No, en la última no hubo crítica, hubo crítica en la de mayo del año pasado. Ajá. Pero nosotros hicimos las correcciones y a nivel de la elección de diciembre prácticamente no hubo crítica. Ahora, siempre hay una crítica de personas que tienen los locales desactualizados. Claro. Y especialmente el que le tocó, o sea, que tiene la señora un hijo que vive en el mismo domicilio supuestamente y que les tocó en locales diferentes, yo le garantizo que tienen las direcciones diferentes. Bien. Y además le doy una recomendación al elector que diga que su local le quedó lejos, que piense si está cerca de su antiguo domicilio, y ahí descubrí que su problema es la actualización del domicilio. Bien. Todavía estamos a plazo, la actualización de domicilio termina a finales de junio, así que el llamado es a ver los domicilios en el CERVEL. Para verlos se necesita clave única, bueno, para cambiarlos también, y con clave única se puede cambiar en el CERVEL. Incluso está la opción de la georreferenciación ahí mismo. Claro. La persona puede mover el puntito rojo, ¿no es cierto?, hasta donde está perfectamente su domicilio. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahí ya sobre la fecha. Andrés Tagle, presidente del CERVEL, muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros y abordar entonces esta polémica. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes.